Muy buenas tardes para todos mis hermanos. En el día de hoy, miércoles 8 de septiembre del año 2021, quiero dar un saludo a toda la iglesia del Señor, a mis hermanos en la fe, a todos mis hermanos de la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que están aquí en Piedecuesta, Santander, en esta su congregación local, a mis hermanos que están en todo nuestro país, a lo largo y ancho, y para todos mis hermanos que están en otros países, y que tenemos una comunión muy hermosa y ustedes reciben la palabra del Señor con grande alegría, con grande gozo. Para ustedes hoy un saludo muy especial en el amor del Señor Jesucristo, que es el que nos une. Y hoy, mis hermanos, nuevamente mi madre, que siempre está conmigo aquí en este compartir de la palabra del Señor, hoy nos va a expresar el saludo que siempre acostumbra para que todos nosotros lo recibamos y vamos a escucharla. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas que hoy, en esta tarde, tienen la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este video que el Señor prepara para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro amado Dios, les pido que tomemos atención para este mensaje, que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Gratitud y alabanza sean siempre a nuestro Dios por el amor que nos da. Quiero invitarles, por favor, mis hermanos, para que tomemos la bendita palabra del Señor hoy, Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 16. Y voy a permitirme leer para ustedes y quiero pedirle, mi hermano, tome la Biblia en el lugar donde usted se encuentra y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Y pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos dé la sabiduría para poder entender esta bendita palabra del Señor. Para usted que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, mis hermanos, hoy estamos en la lección número 20 y el título del sermón para este día o de la predicación es las advertencias de Pablo en contra del legalismo, lección número 5. Y hoy cerramos este punto de enseñanzas del apóstol Pablo de las advertencias en contra del legalismo, y creo que para usted, mi hermano, ya es mucho más claro qué es ser legalista, que es no querer entender que el Señor Jesucristo fue suficiente y querer añadir una serie de cosas religiosas a la obra del Señor Jesucristo que son completamente innecesarias. Para el final de esta sección de advertencias en contra del legalismo, el apóstol Pablo se refiere a la meta de los creyentes como la perfección, y esto haciendo referencia de alcanzar la semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. E ir a la perfección es alcanzar la semejanza de Cristo, que nosotros seamos parecidos a nuestro Maestro, que es el destino de cada cristiano, mediante la madurez espiritual. Esto es conocer al Señor Jesucristo, lo conocemos a través de su santa palabra, lo conocemos a través del compromiso, de la entrega, de la pasión, del fervor, de un pacto con el Señor total. Eso nos lleva a la madurez espiritual. Así como el atleta se esfuerza con disciplina hasta alcanzar la meta final. Es un referente que nos da el apóstol Pablo para que nosotros los creyentes también tengamos disciplina en nuestra vida con el Señor Jesucristo y nos esforcemos hasta llegar a la meta, que es estar con Él por siempre. El versículo 5 que acabamos de leer dice: así que todos los que somos perfectos. Mira este término que está incluyendo el apóstol Pablo. Puesto que la perfección espiritual de la semejanza a Cristo solo es posible cuando el creyente recibe el supremo llamamiento a la presencia de Dios. El apóstol está hablando de perfección. ¿Cómo es posible la perfección para una persona si nosotros decimos que un ser humano no puede ser perfecto? Hay una diferencia.
cuando hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, Él nos capacita, Él nos forma, nos entrena y nos hace capaces de llegar a la perfección. Pablo se refiere aquí a los perfectos en su madurez espiritual. Es decir, un perfecto es aquella persona que ha alcanzado la madurez espiritual. No estamos hablando de inequívocos, estamos hablando de personas que aprenden a entender la escritura, la palabra del Señor, que saben que cada vez que tienen un pecado, que hay errores, que hay falencias, nosotros llegamos al Señor por medio del arrepentimiento y el Señor Jesucristo se glorifica en nosotros, que no desestimamos todo lo que dice la palabra del Señor y esto nos ayuda a llegar a la madurez espiritual. Es posible que se refiera a los creyentes maduros, que pensaban como Él en cuanto a la búsqueda activa de la santidad. El apóstol Pablo buscó la santidad. Esto es parecerse al Señor Jesucristo. Esto es vivir como el Señor Jesucristo y tener el mismo sentir de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo habla a esos creyentes perfectos, está hablando a aquellos que están en ese mismo sentir de buscar la santidad. O puede ser que también haya usado la expresión perfectos de una manera sarcástica. ¿Por qué? Para aludir a los judaizantes. Ya sabemos quiénes eran los judaizantes. Eran aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que seguían insistiendo que si bien se recibía a Cristo, todavía había que seguir guardando las obras de la ley para poder ser salvos. Ellos estaban convencidos de que ya habían alcanzado la perfección. Entonces el apóstol Pablo está hablándoles también, muy posiblemente a ellos, diciéndoles: si ustedes creen que ya han alcanzado la perfección, entonces esto mismo sintamos. Una mejor traducción sería: tengamos una misma actitud. Sentir lo mismo es que todos seamos de una misma actitud, pues los creyentes deben tener la actitud de buscar el premio máximo, que es la semejanza a Cristo. El premio máximo no está representado en dinero, no está representado en bienes materiales. El premio máximo no son las cosas que nos atan a esta vida. Eso es pasajero. El Señor Jesucristo dijo que de todas maneras esas cosas nosotros los creyentes las íbamos a recibir por añadidura. Pero el premio máximo de nosotros tener un mismo sentir es llegar a ser como nuestro Salvador Jesucristo y parecernos al Maestro y parecernos al Señor en su carácter, en su vida, en su expresión, en su forma de ser, en su justicia, en su santidad, en toda la vivencia de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo: y si otra cosa sentís. Esto lo dice el apóstol Pablo para todos aquellos que insisten en vivir en el pasado sin hacer un progreso significativo hacia la meta. Usted, mi hermano, recibió a Cristo. Usted recibió un llamamiento por la palabra del Señor para llegar a una meta, y la meta es parecerse al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que insisten en el vivir en el pasado? Aquellos que se quedan en su fragilidad, en sus errores y no miran más allá adelante, sino siempre se están autolastimando, sintiendo de sí mismo pesar, sintiendo de sí mismo lástima y diciendo: yo soy así y ya no puedo dar más adelante. Ese pensamiento no debe estar en usted. Solo manteniendo un pensamiento religioso y viviendo al mínimo la fe de Cristo. Hay personas que viven la fe pero al mínimo. Y en el llamado que nosotros tenemos no es para vivir una fe al mínimo, sino para progresar, para ir dando pasos y vivir la fe, pero al máximo, porque tenemos que llegar a parecernos a nuestro Salvador. El versículo sigue diciendo: y entonces si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La palabra griega que se traduce revelará significa descubrir o correr el velo. Pablo dejó entonces en manos de Dios a los que no procuraban la perfección espiritual, pues el Señor Dios de todas maneras a muchos les va a revelar. A esos que fueron llamados el Señor les va a revelar. Él sabía que tarde o temprano Dios les revelaría la verdad, así esta significara que fueran escarmentados. Bueno es, mi hermano, que nosotros caminemos en pos del llamamiento que nos ha hecho el Señor Jesucristo, sin esperar reprensiones y sin esperar escarmientos por la dureza nuestra y por la tardanza y por la testarudez.
Tengamos en cuenta lo que dice Hebreos 12, 5 al 11, para que lo tenga usted muy presente. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, como el buen padre al hijo a quien quiere. Si el Señor tiene que disciplinar a algunos, lo va a hacer en su amor, para que algunos entiendan. Creo, mi hermano, que lo que nosotros no tenemos que esperar es la disciplina del Señor, el escarmiento, que tengamos que ser tratados duro para que podamos entender. Ojalá que nosotros no esperemos eso. Versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla. La palabra griega que se traduce para regla se refiere a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho. Entonces la orden de Pablo a los creyentes de Filipos era que se mantuvieran alineados, siguiendo esa línea en el progreso espiritual hacia la santificación, con los principios de la semejanza a Cristo, que son los que llevan al crecimiento espiritual. Los pasos que nosotros debemos seguir están marcados en el Santo Evangelio, en la bendita palabra del Señor. Ahí está cómo es que nosotros tenemos que caminar para no salirnos de la línea y llegar a la meta. Alabado sea Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre Dios, te doy la gloria y la alabanza, Señor, por darnos esta advertencia a través del apóstol Pablo. Señor de la gloria, gracias porque ya el camino está trazado y permítenos ser fieles, Señor de los cielos, y ser leales y poder seguir siempre a la meta. Nosotros estamos en tus manos para parecernos a ti, Maestro, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un saludo de su servidor y amigo. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en la próxima.